Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El tema de hoy es métodos de separación de mezclas. De forma natural, es muy difícil que las sustancias puras que constituyen una mezcla se separen. Para los químicos, es fundamental obtener estas sustancias para identificar sus estructuras y sus propiedades tanto físicas como químicas. Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos son físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes. Al realizar cualquier separación de mezclas, primero debemos saber sobre su estado físico, características y propiedades para usar la técnica más adecuada. A continuación, vamos a conocer los métodos de separación de mezclas. Comenzamos con la evaporación. La evaporación es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor que el punto de ebullición del líquido. Se utiliza cuando no hay interés en el líquido que se evapora, ya que éste no se recupera, pasa a formar parte del medio. Esta operación se emplea para separar la sal de agua de mar en las salinas, por ejemplo. El agua de mar almacenada en tanques abiertos se evapora poco a poco por los rayos del sol. Cristalización. Este método se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente, se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Se utiliza, por ejemplo, para separar el azúcar del agua en una disolución azucarada, ya que no se puede separar por evaporación, puesto que el punto de fusión del azúcar es menor que el punto de ebullición del agua, y lo que se obtendría al final sería un caramelo y no la separación de las sustancias puras. Destilación. Este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición, primero por medio de la evaporación y posteriormente por la condensación de las sustancias. A través de esta operación o de este método se separan principalmente mezclas homogéneas de líquidos, por ejemplo, la separación del agua que hierve a los 100 grados del alcohol de vino de mesa que hierve a 78 grados. Para llevar a cabo este método se utiliza un equipo de destilación. En él se coloca la mezcla y después se procede a calentarla. La sustancia con el menor punto de ebullición es la primera que se evapora y pasa por el refrigerante. Es ahí donde se condensa y se recibe en estado líquido en un recipiente. Así sucesivamente hasta que se destilan todas las sustancias puras que componen a la mezcla. Este método se utiliza para separar a las diferentes fracciones del petróleo. Por este procedimiento también puede separarse una mezcla de un sólido en un líquido, con la ventaja de que se pueden recuperar tanto el líquido como el sólido a diferencia de la evaporación, en donde por lo general el líquido que se evapora se pierde. Cromatografía. Este método depende de la distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases inmiscibles. Una fase móvil llamada activa, que transporta las sustancias que se separaron y que progresa en relación con otra denominada fase estacionaria. Por ejemplo, por medio de este método se pueden separar los componentes de la tinta de un lapicero o de un plumón. Se utiliza como fase fija una tira delgada de papel filtro, como por ejemplo el de las cafeteras, y como fase móvil utiliza agua. El procedimiento es realmente muy sencillo. De hecho, ustedes lo podrían hacer en su casa. Lo único que tienen que hacer es colocar un poco de agua en la superficie de un plato y en el papel filtro deben marcar un punto, ya sea con lapicero o con plumón, y dejan que entre en contacto con el agua del plato. En esta parte sí se las tienen que ingeniar para que lo que es la tira de papel quede bien paradita sobre la superficie del plato y deben esperar unos minutos para que corra la muestra. Lo que van a observar es la separación del color de la tinta en los colores que la componen. Por eso se recomienda que no uses colores primarios y que el plumón sea soluble en agua. Sedimentación. La sedimentación es un método basado en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla. Esta diferencia de densidades permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante reposo o precipitación. Este método realmente no tiene ninguna complejidad. Es el paso previo a la decantación. Por ejemplo,
se puede usar para separar arena de agua. Se deja reposar y las partículas más grandes de arena se van al fondo del recipiente. A esa parte en donde sucede esto se le llama precipitación, cuando se asientan en el fondo las partículas más grandes de arena. Y a esto es a lo que se le conoce como sedimento. Decantación. Este método es muy similar al de sedimentación. Se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido. Se trata de un método basado en la diferencia de densidades, al igual que el de sedimentación. Si tenemos una mezcla de sólido y un líquido que no disuelve dicho sólido, se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Si se trata de dos líquidos, se coloca la mezcla en un embudo de decantación. Se deja reposar y el líquido más denso queda en la parte inferior del embudo. En nuestra casa tenemos muchos ejemplos de mezclas que separamos normalmente por este método, como el agua de tamarindo. La pulpa por lo general se va al fondo del recipiente después de un rato y al momento de servirla estamos decantando, a menos que te guste revolverla. También cuando queremos un caldo de pollo sin grasa lo dejamos enfriar y por diferencia de densidades la grasa queda en la superficie y con una cuchara lo retiramos. Así es como se explica este método de decantación. Filtración. Este método tampoco tiene ningún tipo de complejidad para entenderse. De hecho, creo que en casa todos tenemos un cernidor, un tamizador o un colador, como quiera que le digan, y en algún momento de nuestra vida lo hemos utilizado. Cuando queremos tal vez drenarle el agua a algo, tal vez si compras chícharos o algo a lo cual hay que drenarle el líquido, entonces pues lo pasas por un colador, o sea, lo filtras. Y obviamente el sólido se va a quedar en la superficie de nuestro colador o tamizador o como le digan. Eh, este es uno de los métodos pues, más simples de separación física, que además de ser sencillo y barato, seguramente, como les repito, lo han utilizado muchas veces en la cocina. Centrifugación. La centrifugación consiste en la separación de materiales de diferentes densidades que componen una mezcla. Para utilizar este método, se coloca la mezcla dentro de un aparato llamado centrífuga, que tiene un movimiento de rotación constante y rápido, lo cual hace que las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las más livianas quedan en la parte superior. Por ejemplo, esto lo observamos mucho en las lavadoras automáticas o semiautomáticas al momento del secado de la ropa, ¿no? En el ciclo de secado, el tambor de la lavadora gira a cierta velocidad, de manera que las partículas de agua adheridas a la ropa durante su lavado salen volando por los orificios del tambor. Este método igual también se usa con frecuencia en biología y en medicina para separar la grasa de la leche o el suero de los glóbulos rojos y plaquetas de la sangre. Imantación. Este método tampoco tiene ninguna complejidad, solo consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla formada por materiales magnéticos y por materiales no magnéticos. La separación se hace pasando el imán a través de la mezcla para que el material magnético se adhiera pues al imán, obviamente, ¿no? Este método se puede utilizar, por ejemplo, para separar las limaduras de hierro que se hallen mezcladas con azufre en polvo, para lo cual pues solamente, repito nuevamente, basta con pasar el imán y la limadura se va a adherir al imán, obviamente.